Jóvenes, buenos días, ¿cómo están? A ver, jóvenes, el día de hoy en nuestra clase de aritmética vamos a desarrollar el tema conjunto de los números racionales. Si bien es cierto, ya lo hemos visto, ya lo hemos hecho todos los años, ¿no? Simplemente va a aumentar el grado de dificultad nada más. Vamos a recordar algunas cosas para entrar después propiamente a los ejercicios, ¿no? Cuando hablamos de números racionales, ¿no? Nos estamos refiriendo a las fracciones, ¿no? O quebrados, como quieras llamarle, ¿no? Entonces, vamos a dar una pequeña definición. Por ejemplo, a ver, yo tengo acá una barra de chocolate. Esta es una barra de chocolate, la unidad. Es una sola barra de chocolate. A esta barra de chocolate yo la voy a dividir en cuatro, mira, la divido en cuatro partes. Y la trato de dividir en cuatro partes iguales, ¿ya? Ahora, a estas partecitas que están acá, esto de acá, esta parte, son unidades fraccionarias. Esta es una unidad, este es uno. Si bien es cierto, esta es mi unidad completa, mi barra de chocolate. Y a esta barra yo la divido en cuatro. Y a cada división, a cada parte que yo he dividido se le dice es una unidad. Pero hay que especificar qué tipo de unidades son unidades fraccionarias. Unidades fraccionarias. Ahora, entonces, ahora, si quisiéramos decir entonces, ¿qué concepto más apropiado le podemos dar a lo que es una fracción? Entonces podemos decir pues que es un conjunto de unidades fraccionarias, ¿no? Supongamos que yo tengo una torta, ¿no? Y la deseo repartir entre unos cuantos chicos, y tengo mi torta y la divido en 8 pedazos exactamente iguales, pero era una torta. Entonces por ahí empezaba al principio en primaria, ¿no? Que si yo tengo una torta, esta es una sola torta, ya, yo tengo una torta acá, vamos a suponer que tengo así, y que yo esta torta la debo de dividir, la voy a dividir, ¿no? Intento que me salgan los pedazos iguales, joven. Yo sí no soy una buena dibujante, ya. Entonces, ¿qué digo yo? A veces decíamos esto ya. Si esta es mi unidad, esta es la torta, la fracción viene a ser la unidad dividida en X partes iguales, ¿no? O sea, decíamos, esto es una porción de la unidad, esto es una porción de unidad. Hoy en día, ya conforme va corriendo, va pasando los años, ya sabemos, ¿no? Nuestro nivel de concepto aumenta y nos dice que son unidades fraccionarias. Y si yo quiero decir más o menos una pequeña definición, quiero dar una pequeña definición, acabo de decirte que voy a decir que fracción es un conjunto, porque tú estás viendo, es un conjunto de unidades fraccionarias. Listo. Ya. Ahora, ¿cómo se representan fracciones? Todos sabemos yo no lo estoy escribiendo aparte, pero lo que sabemos es que una fracción se representa de esta forma. Por ejemplo, si yo tengo 3/5, lo representamos de esta forma. Yo sé que esto es mi numerador y esto es el denominador. Numerador, denominador. Y hay que también hacerles recordar que el denominador te indica en cuántas partes se divide la unidad, y el numerador te indica las partes que se toman, ¿no? Eso es básico, creo que eso es elemental, ¿no? Si nosotros quisiéramos un ejemplo, ¿no? Es como que si yo quisiera un ejemplo, a ver, de esto mismo, yo divido acá, lo voy a dividir esta vez en 5, ¿no? Lo que me indica es 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Acabo de dividir esta, ya. He dividido esta fracción, ¿ves?
el denominador me indica que esta unidad se ha dividido en 5 partes iguales. Y el numerador me indica lo que yo voy a tomar, 3. Por eso se dice 3 quintos. ¿Qué más tenemos que saber de fracciones dentro de lo que es básico? Creo que lo más básico es saber también clases de fracciones, ¿no? Porque más o menos para que uno pueda ver. A ver, vamos a ver, pero algunas. Vamos a ver ahora nuestras clases de fracciones. Clases de fracciones. Voy a ponerlo más acá para que se vea mejor. Vamos a ver las clases de fracciones. Nosotros sabemos que hay varias clases de fracciones que tú debes de tenerlas claras, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de fracción. Vamos a hablar de fracción propia. Aquí leemos qué cosa es una fracción propia. A ver, vamos a recordar. Una fracción dice que es una fracción propia cuando el numerador es menor que el denominador. O sea, yo puedo poner así, numerador n menor que el denominador, ¿no? Acuérdense que yo a esto de acá lo represento con una n mayúscula y a mi denominador con una d mayúscula, ¿ya? Entonces estoy diciendo una fracción propia es cuando el numerador es menor que el denominador. O sea, si quiero poner ejemplos, puedo poner menor 3 quintos. De repente 1/7, o otro ejemplo puede ser 2/9. Son fracciones propias porque el numerador es menor que el denominador, ¿no? Pero también algunos dicen que también es así cuando a ver, podemos decir cuando es menor que la unidad, ¿no? Cuando la fracción es menor que la unidad también se puede decir, tú divides y esto es menor que la unidad, ¿no? Pues porque aquí en los conceptos es igual. Una, cuando el numerador es menor que el denominador, y la otra es cuando la fracción es menor que la unidad. O sea, tú la divides y te debe salir menor que la unidad. ¿Listo? A ver, vamos a hacer acá nuestra, está mi reglita acá. A ver, vamos a pasar acá. Siguiente paso, a ver. Luego de la fracción propia, ¿qué tenemos nosotros? Fracción impropia. Vamos a ver una fracción impropia. La fracción impropia es lo contrario de. En la fracción impropia, ¿qué tenemos que decir? Que el numerador es mayor que el denominador, ¿no? Acá en la fracción impropia decimos que el numerador es mayor que el denominador. Acá era menor, ¿no es cierto? Miren, ¿no? Entonces, si el numerador es mayor, entonces yo puedo decir acá 7, numerador mayor que el denominador. Por ejemplo, puedo decir 7 cuartos. Puedo decir 5, a ver, es mayor, 5 medios. Por acá podría decir de repente 9 quintos, ¿no? Fracción impropia. Numerador mayor que el denominador. Luego, ¿qué tenemos aparte de la fracción impropia? Tenemos fracción propia, fracción impropia. Tenemos las fracciones, las que vamos a ver. A ver, tenemos la fracción, son de repente nuevas, algunos nuevos conceptos. Tenemos la fracción impura, que eso sí creo que es, no, recién lo estamos viendo. ¿Cuándo decimos que una fracción es impura? Cuando su numerador es múltiplo del denominador. El numerador es múltiplo n, voy a poner frente, n numerador múltiplo del denominador. Cuando el numerador es múltiplo del denominador, ¿no? El numerador es múltiplo. Por ejemplo, a ver, el numerador es múltiplo del denominador. Y estas equivalen básicamente a un número entero. Por ejemplo, 8 y 2, ¿no? 8 y 2, esto de acá. Esto es igual, 8 es múltiplo de 2, pero esto es igual
a 4, ¿sí o no? Prácticamente es un entero. Otro que puede ser, otro ejemplo, 12, 12 que puede ser 12 cuartos, ¿no? El numerador es múltiplo, ¿no? Pero esto es igual a 3, por eso te dice también cuando es un entero. Listo. Luego de las fracciones impropias jóvenes, a ver, impura, vamos a también la fracción inversa o fracción recíproca, ¿no? Fracción inversa. ¿A qué llamamos fracción inversa? Como su nombre lo indica, ¿no? Una fracción inversa es cuando el numerador de una de ellas es el denominador de la otra, ¿no? Por ejemplo, mira, cuando el numerador es el denominador de la otra, no es que yo diga, yo volteo y punto, no. Por ejemplo, yo puedo decir acá, por ejemplo, 4 tercios y 3 cuartos. Esto es inversa. Otro puedo decir, otro ejemplo, puedo decir de repente 5 séptimos y de repente 7 quintos, ¿no? Listo. ¿Qué otra más podemos decir? Hay la fracción reductible es la que se puede reducir, la que tú puedes simplificar. Y la irreductible es la que no se puede simplificar, ¿no? Esa es la que más o menos ya todos lo tienen claro, pero lo que debes de acordarte, que creo que sí te acuerdas, las fracciones homogéneas, para los que aún no recuerdan, las fracciones homogéneas son aquellas que tienen igual denominador. Por ejemplo, si yo tengo 3 quintos, 4 quintos y de repente por acá hay y un quinto. Fracciones homogéneas, igual denominador, cuando denominadores son iguales. Y ya sabes que las heterogéneas, fracción heterogénea. La fracción heterogénea es cuando los denominadores son diferentes. Por ahí podré decir yo 7 onceavos, acá le voy a poner 7 onceavos, a ver, 5 séptimos y de repente y 3 quintos. Heterogénea, ¿no? Tienen heterogéneas, voy a ponerle acá, tienen diferente denominador y las homogéneas tienen igual denominador. Listo, voy a seguir. Voy a hacer mi raya. Ya, voy a hacer una raya acá para que se vea ordenado. Listo. Listo, vamos a continuar. A ver. Listo, seguimos, a ver. A ver, tenemos esta, las fracciones heterogéneas. Las fracciones reductibles son las que se pueden simplificar, se pueden reducir. Las irreductibles son las que no se pueden simplificar, ¿no? Que eso ya siempre lo hemos visto ya. A ver, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a hacer ahora la comparación de fracciones, ¿no? ¿Cómo se comparan las fracciones, ¿no? Comparación, a ver, vamos a hacer comparación de fracciones. Acuérdense, jóvenes, que nosotros trabajamos en función de todos los alumnos. Comparación de... ¿Cómo comparamos fracciones? Cuando hablo de comparación es mayor, menor o igual. Vamos a hacer la comparación de fracciones. Sé que muchos dirán, pero nosotros ya sabemos eso, sí, pero de todas maneras, si el libro que es de cuarto, quinto, lo tiene otra vez, entonces por algo lo tiene. No es que no lo tenga por las puras, ¿no? Listo, a ver. Ay, ¿qué me salió esto? Es que este lado este lado no puedo casi así cuando estoy en la otra, ahorita aparece. Listo, a ver. Vamos a hacer, ¿cómo vamos a comparar fracciones? Nosotros comparamos las fracciones, acuérdense, a través del método del aspa, ¿no? Vamos a ir de frente a los ejercicios para recordar, porque tú ya sabes esto. En todo caso, ya. Si yo tengo acá 3, puedo tener 3 quintos. A ver. Espérate, que me voy a colocar acá. Es que a mí me gusta que me salga derecho, no me gusta que me salga así. A ver, y de repente tengo para acá. Bueno, acá. Acá. Después tener una fracción acá. Este es un ejemplo A, otro ejemplo por acá B,
puedo tener de repente, voy a hacer acá. A ver. Y por acá puedo tener otra fracción. A ver. Solo para, en verdad es para recordar más que todo. Listo, a ver, miren jóvenes, vamos a ver cómo comparamos, vamos a recordar cómo se compara. Yo para comparar fracciones voy a multiplicar en cruz, mira, 3 por 7, 3 por 7 y 5 por 6. Entonces, ¿cuál es mayor? A ver, 3 por 7, 21, lo voy a hacer acá, 3 por 7, 21 y 5 por 6, 30. Este 21 le pertenece a esta fracción. Entonces, en ese caso, yo voy a decir que esta fracción, 3 quintos, es menor que 6 séptimos. Acá, a ver, igualito. Tenemos que hacerlo igualito. Acá. 7 por 4 y 3 por 5. 7 por 4, 28 y 3 por 5, 15. ¿Qué quiere decir eso? Que esta fracción es mayor. 7 tercios es mayor que la fracción 5 cuartos. Y por último tenemos el de acá. 4 por 9 y 3 por 12. Lo que yo estoy diciendo, el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Estos son los extremos. Estoy multiplicando los medios. Extremos, extremos y estos son los medios. Multipliqué los extremos, 4 por 9, 36. Y ahora los medios, 13 por 12, 36. Entonces, estas fracciones son iguales. Listo, las dos fracciones son iguales. Entonces, miren todo lo que hemos recordado. Comparación de fracciones. ¿Qué más tenemos que recordar? A ver, fracciones equivalentes ya sabemos que se haya multiplicando. Las equivalentes son cuando las fracciones son iguales. A eso le llamamos fracciones equivalentes, cuando las fracciones son iguales. Jóvenes, no es nada del otro mundo, ¿ya? ¿Qué más? A ver, ¿qué más te quiero hacer recordar? Ya sabemos todo cómo se representa la fracción, cómo se lee la fracción. Las fracciones equivalentes, por si acaso, son las que representan, las fracciones equivalentes son las que representan el mismo valor, jóvenes, ¿ya? Una parte más de teoría me gustaría ver. Me gustaría fracciones equivalentes, a ver, fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes son aquellas que tú a simple vista las ves que son diferentes, ¿no? Eso es lo que uno puede ver de las fracciones equivalentes, pero en realidad tienen el mismo valor. Eso es lo que importa, es que tienen el mismo valor las fracciones equivalentes, jóvenes, ¿no? Entonces las fracciones pueden representar el mismo valor, pero con términos diferentes. Por ejemplo, a ver, yo tengo acá, vamos a suponer que yo tengo acá 2 tercios y a mí me pide hallar 3 fracciones equivalentes. Ya. Para hallar fracciones equivalentes puede ser multiplicando tanto al numerador como al denominador, como también por medio de la división, ¿no? A ver, vamos a buscar 3 fracciones equivalentes a esta. A ver, por ejemplo, voy a multiplicar, a ver, 3 fracciones equivalentes. Se voy a multiplicar tanto al numerador como al denominador. A ver, ¿cómo lo hago? Es fácil, a ver. A ver, digo, multiplico, a ver. Voy a multiplicar tanto al numerador y al denominador por un mismo número. Voy a multiplicar acá por 3. 3 por 2, 6. Y 3 por 3, 9. Quiere decir que 6 novenos es equivalente a 2 tercios. Otra, y le voy a poner así, ¿no? Igual, otra fracción. De repente ahora se me ocurre multiplicar de repente por 5. No es que yo vaya por el mismo en orden, ¿no? Yo puedo ir en diferente orden. 2 por 5, 10 y
3 por 5, 15. La fracción equivalente en verdad es equivalencia, ¿no? Listo. Puedo hacer otra equivalencia y de repente se me ocurre ahora multiplicar por 2. 2 por 2, 4 y 2 por 3, 6. Entonces yo digo que son equivalentes. ¿Cómo sé que son equivalentes? Porque hago esto. Mira, 2 por 9, 18. 3 por 6, 18. Son equivalentes. Equivalente a este acá, por ejemplo, 2 por 15, 30 y 3 por 10, 30. Pues son equivalentes a 2 por 6, 12 y 4 por 3, 12. Lo mismo que dijera acá, 10 por 6, 60 y 15 por 4, 60. Son equivalentes, ¿sí o no? Si digo 9 por 10, 6 por 15, 90. Y 9 por 10, 90. O sea, son fracciones equivalentes. ¿Ya? Jóvenes, a ver, esta es la parte que hemos querido recordarles para que ustedes no tengan problemas, ¿no? Vamos a continuar ahora con los ejercicios. Listo.